Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Yo soy Eulalia Camps y ella es Núria Esteller. Hace más de casi 2 años que empezamos a emplear una nueva técnica que para mí ha sido un antes y un después. Yo me dedico a las constelaciones familiares y ella es descodificadora biológica. Para mí es más. Y bueno, estamos haciendo lo que llamamos bioconstelaciones, que unimos las dos técnicas y trabajamos primero. Núria trabaja con toda su experiencia, con todo lo que sabe, a través del árbol y de la persona y de lo que se quiere bioconstelar. Y luego nos reunimos con un grupo de gente y hacemos una bioconstelación a través de lo que Núria considera que es lo más importante del árbol para limpiar ese conflicto, ¿no?, que hay. Yo le doy paso a Núria, porque ella sí, ella os cuenta un poquito. Sí, quizá explicamos primero lo que es una constelación, vale. ¿Te parece? Y luego la Vale. descodificación. Vale. Entonces explicaremos la fusión de ambas terapias. Bueno, las constelaciones familiares vienen de un señor alemán. Supongo que casi todos conocéis lo que son las constelaciones familiares. ¿Sí? Sí, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, con los años que llevo ya haciendo constelaciones, pues las fui transformando a medida que yo iba viendo cómo podía llegar más profundo en las personas y en liberar los conflictos que había. En el mismo tiempo que Bert Hellinger también estaba transformando sus constelaciones, no solo mi grupo de gente, sino muchísimos grupos de gente empezaban a abrirse a nuevas maneras de trabajar con constelaciones familiares. Como yo digo que existe una wifi en la cual nos conectamos todos, ¿vale?, que es la física cuántica, yo le llamo la wifi, y a través de esa wifi llega toda la información que se necesita para ese momento liberar, transformar, deshacer nudos en las personas. Entonces, a través de lo que ya sabéis lo que son las constelaciones, me empecé a dar cuenta que podíamos trabajarlo de una manera diferente. Desde el inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las personas, ni la persona que se va a constelar, sabe qué es lo que va a salir, quiénes vamos a representar, ni qué va a suceder. La persona que se constela va a hacer de ella misma en todo momento, si podemos. Si es muy difícil para acompañar, si es muy difícil para ella, la acompañaremos con alguien, pero estará todo el rato dentro de la constelación, sin saber, eligiendo ella los personajes, no sabrá jamás, hasta el final, quién está representando el papel de cada quien. Entonces estamos trabajando a través del inconsciente, esto me lo enseñó ella, y la verdad es que fue muy interesante, ¿no? Bueno, pues esta es mi parte. Yo, cuando hacemos una constelación, la abrimos. Cuando hay algún protocolo de descodificación, entra ella y vamos trabajando las dos. Y cuando acabamos la constelación, cogemos a la persona y le explicamos qué ha pasado, porque si no, ¿no? Pero bueno, ella misma ya se da cuenta de lo que ha vivido en esa situación. Os paso a Núria, que ella os contará la parte esa que yo no puedo contar porque no. Bueno, yo soy Núria, soy terapeuta de descodificación biológica. ¿Conocéis la descodificación biológica? ¿A alguien me suena este tipo de terapia? ¿Sí? Bueno, la descodificación es una terapia complementaria. Esto significa no alternativa, esa palabra no me gusta, aunque se utiliza con mucha frecuencia. Lo alternativo excluye y yo creo que nunca debe haber una exclusión, sino complementarse siempre unas terapias con otras. La gran suerte que vivimos hoy en día es que hay en el mercado un gran abanico de terapias y a cada uno nos resuena una, nos funciona una. Entonces, llamarlo alternativo a mí me rechina un poco, creo que es complementario y que nada tiene por qué excluir a nada. Todos hemos estado en medicina alopática y si hay terapias complementarias a esa medicina, pues bienvenida sea la que sea.
Entonces la descodificación lo que hace es ir a buscar siempre el origen emocional de lo que yo estoy sufriendo, que se llama síntoma, enfermedad o bloqueo en mi vida, un comportamiento que me impide avanzar en la vida, un comportamiento repetitivo del cual yo ya sabré con anterioridad cuál va a ser la consecuencia, pero hay algo en mi interior, es como una inercia que no me deja dejar de repetir esos patrones de comportamiento. La descodificación nace de la nueva medicina germánica, no sé si la habéis oído nombrar. La nueva medicina germánica la descubrió un oncólogo alemán, el Dr. Hammer, y como casi todo en la vida, a partir de una experiencia muy traumática que él vive en su vida, su hijo está en coma, finalmente muere, lo disparan, etc. Él, que es un puro hombre científico, él es oncólogo, es radiólogo, era pediatra, empieza a atar cabos, porque en ese proceso en el que él vive en su vida emocional, él y su esposa sufren una serie de enfermedades, finalmente su esposa acaba falleciendo, y él empieza a pensar que eso no puede ser aleatorio, que tiene que ver con lo que ellos emocionalmente han vivido. Claro, esto es muy fácil de decir, sí, esto se sabe de siempre, ¿no? Lo que sufres lo llevas al cuerpo, ¿vale? Pero ¿por qué concretamente a este órgano o a este otro órgano? ¿Por qué esta enfermedad o no otra? Bueno, pues lo que él vio es que la función del órgano tiene que ver con la tonalidad de la emoción del conflicto que yo estoy viviendo. No es jamás aleatorio. Si yo no estoy digeriendo una situación o una emoción, me va a impactar en el estómago. Si yo estoy viviendo una situación de carencia, me va a impactar en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el primer almacén de glucosa del cuerpo. Por tanto, si yo necesito más hígado, porque tengo un conflicto de carencia, el hígado va a encontrar la solución. Y así con todos los conflictos. El Dr. Hammer lo llevó solo a la zona del cáncer, a las enfermedades de tipo cáncer, y luego ha habido varias personas en el mundo básicamente de la psicología y de la enfermería que han extendido a todas las enfermedades, y ya nos vamos también a los bloqueos existenciales. Del tipo, no tengo pareja, no contacto con el dinero, no sé desenvolverme en sociedad. Todos estos temas pueden estar en un proceso, en el embarazo de la madre, o en el parto, o en la primera infancia. Bueno, esta es una parte de la descodificación biológica. Hay una parte que es mi especialidad, es a lo que yo básicamente me dedico y es lo que más me gusta de la descodificación biológica, que se llama el transgeneracional. El transgeneracional es el estudio de mi familia. Llamamos el estudio del clan o el estudio del árbol genealógico. Cuando yo primero estuve en terapia de descodificación biológica, yo como cliente, como usuario de esta terapia, y recuerdo que mi terapeuta, cuando yo empecé a estudiar, me decía siempre: Nuria, todo está en el árbol. Y yo le decía: no puede ser. Hay shocks emocionales a lo largo de la vida contemporánea de la persona que marcan a la persona. Ya, pero este shock es un desencadenante de algo que se ha estructurado en el árbol. A mí, que en aquel momento aquello me parecía un poco exagerado, con el paso del tiempo y con mi experiencia en terapia me he dado cuenta de que no os diré el 100% de los casos, pero sí os diré que en un 95% de los casos, en un 90%, pero en un tanto por ciento muy pequeñito, el conflicto se genera en la vida contemporánea de la persona. Nacemos ya con unos programas, con unos proyectos de parte de papá y mamá que hay que solucionar, o vivir, o realizar, y todo esto está en el estudio del transgeneracional. En consultas siempre pido que la persona traiga el árbol. ¿Para qué? Para ver si yo soy doble de alguien o si estoy en línea con alguien. Yo puedo estar generando todos los conflictos de esa persona. Por tanto, voy a tener tendencia a repetirlos. ¿Para qué? Para solucionarlos. Pero realmente, ¿para qué todo esto nos lo tenemos que trabajar? Pues es una intención positiva, es una intención de supervivencia, nada más. Porque al final, todo lo que se vive en el interior de una familia pasa a las generaciones siguientes como solución.
Si se ha conseguido superar algo que se ha vivido, eso va a pasar como una solución de supervivencia. Incluso a veces esa solución de supervivencia puede ser una enfermedad. Puede ser una infertilidad. Puede ser una enfermedad genética, una enfermedad psiquiátrica. Puede ser un impedimento, como el hecho, por ejemplo, de no tener pareja. Todo esto. Primero se hace un barrido en la historia contemporánea de la persona, pero luego vamos a ir a ver qué estaban viviendo papá y mamá cuando me gestaron. Esta parte de la descodificación es la que hemos unido con las constelaciones familiares. Cuando yo conocí a Eulalia, y además la conocí en una constelación, ella estaba constelando, y hacía de consteladora, y me llamó, además era la primera constelación a la que yo acudía, y cuando lo vi me llamó poderosamente la atención, porque dije, esto es bueno si lo fusionamos con la descodificación biológica, con la parte del transgeneracional. En principio solo es con el transgeneracional, pero claro, hay personas que vienen a constelar una enfermedad. Claro, aquí la descodificación da un punto buenísimo, porque detrás de una enfermedad yo puedo sospechar dónde está el conflicto, qué órgano está impactado, qué está viviendo esta persona. Entonces es más fácil arrancar la constelación, abrir la constelación. Porque de alguna forma no empezamos a dar palos de ciego, sino que vamos un poco más directamente con las personas, con las situaciones con las que esta enfermedad puede estar relacionada. No siempre constelamos enfermedades, muchas veces constelamos, hay temas estrella, por ejemplo el dinero. El dinero es algo que es un tema estrella, que muchas personas quieren constelar. Siempre digo que el dinero tiene que ver con la capacidad que yo tengo para aceptar el placer en mi vida. Pues esa es la capacidad que yo tengo para recibir dinero en mi vida. El placer va muy atado al dinero, a la aceptación, y entonces ahí también puede tener mucho a ver cómo se ha vivido el tema económico de mi familia, qué concepto hay del dinero en mi familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se va a estructurar mi sistema de creencias. Y en mi sistema de creencias en realidad está la solución, está el problema y está la solución. Hay que transformar, nunca invertir o anular una creencia, jamás se va a invertir. No vamos a pasarla de negativo a positivo ni vamos a deshacerla porque nos cargamos la estructura de la persona. Pero sí vamos a poder transformar una creencia, otra creencia, todas aquellas que llamamos creencias limitantes. Casi siempre las creencias estructurantes limitantes no son nuestras, sino que han sido adquiridas. Y evidentemente han sido adquiridas en el seno familiar. En el PowerPoint traía una serie de frases que, para que vierais lo antiguo que es el estudio del transgeneracional, como ya la Biblia habla del transgeneracional. Cuando, por ejemplo, los discípulos le preguntaban a Jesucristo, Maestro, ¿quién ha pecado cuando un niño estaba enfermo? ¿El niño o los padres? Esto está en la Biblia. O cuando decían que hay un versículo también que habla de que realmente el aprendizaje se crea en la familia y que no es en la familia donde vamos a encontrar la paz, sino que vamos a encontrar la guerra. Donde el padre se volverá contra el hijo, la suegra se volverá contra la nuera. ¿Por qué? Porque ahí se va a estructurar qué persona voy a ser para luego salir ahí afuera y enfrentarme a la vida. El transgeneracional es muy antiguo, es tan antiguo como el hombre. Y siempre es una intención positiva la que esconde todo conflicto y toda enfermedad. Siempre. Yo intento siempre a las personas que acompaño que vean a su enfermedad como su aliado. Su enfermedad jamás es una consecuencia de ninguno de sus comportamientos, sino que es la solución biológica a una necesidad que esa persona no ha podido satisfacer en el exterior. Y su cuerpo se adapta para poder encontrar esa solución. Estas cosas son las que consideramos. Entonces, el proceso del que ella os hablaba, ¿cuál es la diferencia entre una constelación, que por lo que habéis hecho mucho, supongo que habéis estado en alguna constelación familiar, y una bioconstelación, que es así como la hemos llamado? Bueno,
Yo, antes de la constelación, se pide el árbol genealógico. Yo hago el estudio del árbol genealógico. Perdona, ¿pides fechas también? Sí, pido fechas. Hay muchas personas que no tienen fechas. Normal. Vivimos en un país donde se ha vivido una guerra civil hace relativamente poco. Y hay muchas personas que no saben ni dónde tienen enterrados sus abuelos. Hay otras formas de encontrar las conexiones. Si hay fechas, bien. Si no hay fechas, se saca de otra manera. Se puede sacar con kinesiología, se puede sacar con parentescos físicos, por conflictos. Porque a lo mejor yo no sé cuándo nació mi abuela, pero sí sé que mi abuela vivió que perdió 2 hijos en el parto. Ah, bueno, hay cosas que han pasado. Correcto. Entonces, a lo mejor ahí yo puedo encontrar una tonalidad en mi vida que hay algo que está repitiendo eso. Eso también ya me diría que yo puedo ser doble de mi abuela. Cuando hablo de doble, hablo de conexiones entre 2 miembros de mi clan. Normalmente buscamos, yo no me voy muy arriba. Sí que es cierto que nos pueden afectar cosas de, dicen que hasta 7 generaciones. Yo no trabajo 7 generaciones. Aparte de que casi nadie tiene la información, yo me he encontrado un caso que tenía 7 o 8 generaciones, documentada y todo, pero bueno, será un caso específico. Pero casi nadie tiene. Tenemos suerte si llegamos al nombre de los bisabuelos y sabemos algo de los bisabuelos. Perdona, y si no sabes nada, Nada, ¿por qué? solamente sabes, porque imagínate que estás adoptado Por eso y te lo no conoces preguntaba. nada. Entonces el tema de Sí. la adopción Sí, es un tema que se constela de una forma distinta. Ahí sí que tenemos que utilizar la cuántica. Porque las personas adoptadas tienen una biología. Esa biología lleva todos los conflictos y todos los mensajes de los miembros de su clan biológico. Y es por eso que es muy fácil adivinar o pensar, ¿no? No sé, todos nos hemos encontrado o hemos escuchado el caso de que casi todas las personas adoptadas van a buscar a su familia biológica o en algún punto de la vida necesitan saber biológicamente dónde pertenecen. Esto es normal. hay quien lo hay. Hay quien no, pero hay quien sí. Y la Y familia, mucha gente sí. la familia nueva no te influye también. Depende de la edad de adopción. Es que Bueno, depende, si cada tú caso tienes- es individual. Si tú tienes una familia que es tu familia, en realidad también te influye tu familia. Por supuesto, pero Porque yo no estoy hablando de solamente la familia biología, biológica. Pero no solamente la biología lo que influye, también influye Por otras supuesto, cosas. los patrones Sí. de comportamiento, pero a nivel celular, que es lo que trabaja la descodificación, la información celular está desde el momento de la concepción. Ahí ya se vuelca. Y hay muchas personas que se piensan que lo saben todo y resulta que no saben nada. ¿A qué te Porque, refieres? sí, me refiero a que hay muchas personas que se creen que su abuelo era el padre de su madre y resulta que el abuelo no era. Sí, claro, estos son lo que se llaman secretos familiares. Y entonces también salen ahí. Claro, Sí. estos son las informaciones encriptadas que siempre pulsan por salir a la verdad. Los secretos no están nada cómodos en un clan, nada cómodos, y pulsan por salir. La verdad Pero no es siempre nada pulsa por verdad. salir. ¿Por qué? Porque hay una energía, hay una información válida en ese secreto, que puede ayudar a las generaciones venideras, por tanto pulsa por salir. Los niños, por ejemplo, los niños saben muchísimo más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Sí que es cierto que no son conscientes que saben, o no son conscientes de lo que saben, pero saben. Saben que hay cosas que no encajan, saben que hay relaciones que no están correctas, que no son sanas. Ellos no saben expresarlo, pero lo saben. Y su biología lo sabe, y muchas veces lo transforma en enfermedades. Los conflictos, las enfermedades de los niños son conflictos de los adultos, llevados al cuerpo. Es el conflicto emocional de un adulto llevado a su cuerpo, con un objetivo muy sencillo, su propia supervivencia. Si mamá como mamá, no como mamá, como mujer, tiene un conflicto, si yo absorbo ese conflicto y lo llevo a mi cuerpo, un conflicto emocional, mamá tiene un conflicto emocional, y yo lo llevo a mi cuerpo físico, la salvo. Y entonces puede atenderme como mamá. Después de la primera que hicimos, un momentito. Sí, claro. Porque además fue para mí muy impactante, porque era la primera vez que me aparecía. Vino una señora y nos pidió que tenía una hija que la iban a encerrar ya, porque
Tenía autismo. Tenía autismo. Compulsivo. Y necesitaba saber por qué estaba eso. Y la primera bioconstelación que hicimos, Sencillita, para empezar. sí, duró unas 4 horas o así. Y estuvimos, claro, ella me estuvo explicando todo lo que tiene que ver con un autismo y por qué viene un niño autista, ¿no? Y fue realmente para mí, yo estuve un mes muy movida, porque fue de las cosas que más, ¿no? Dices, ostras, ¿por qué, no? Y la verdad es que entendí tanto. Ella me enseñó muchísimo, estuvimos allí, íbamos en tren, además nos íbamos a no sé dónde, porque íbamos a constelar, yo qué sé, y en el tren, mira Eulalia, papá, y yo, ¿qué dices? Era como, ¡buah! Era la primera vez que oía todo eso, ¿no? Pues para que era un conflicto de un niño, de una niña, ¿vale? Pidiendo Ayudaba al ayuda. conflicto de la madre y de la abuela, bueno, casi de 3 generaciones después del clan. Y salió, ¿eh? Yo es que además me quedé tan parada porque era como, es verdad. Entonces, las Perdona, una pregunta. ¿Y cómo quedó el tema del autismo de la niña? Un autismo no se cura, ¿eh? Ajá. Pero cuando sabes por qué es... Al final, la madre necesitaba entender Ay, para encontrar paz. Porque la madre vivía la enfermedad de su hija como una agresión a ella. Y en realidad lo que hacía la hija era mostrarle su conflicto. Entonces ella entendió. Pero era autista, la niña. Sí, era autista. No Sigue se siendo, pudo ¿no? corregir, claro, porque si era autista. Es una constelación psiquiátrica, es bastante psíquica, es bastante complicado. Yo creo que se puede aminorar, pero sanar es complicado. El tema de las bioconstelaciones funciona así. Pedimos el árbol, estudiamos el árbol, siempre basándonos en lo que la persona quiere constelar. Siempre pedimos un motivo de consulta. Si viene alguien y me dice, es que quiero ser feliz, va a ser que no vamos a constelar eso. Porque al universo hay que darle concreción. El universo necesita datos muy concretos. Cuando yo hablo del universo, hablo de esta... Ya hablaba de esta wifi, ¿no? Esta wifi es como internet. Tú pones en internet algo y te aparece, pero tienes que ser concreto. Pues esto funciona. Si viene alguien y me dice, quiero ser feliz, o quiero fluir con la vida, o quiero... No vamos a sacar nada. Entonces vamos a hacer las preguntas correctas. ¿Qué crees que te impide fluir con la vida? Que no encuentro amigos, ¿qué tal? O sea, siempre hay que ir acotando. No podemos abrir una constelación y a ver qué sale. Yo no soy amiga de eso. Porque al inconsciente hay que darle directrices muy claras, simbólicas prácticamente, para que pueda abrirse y expresarse al consciente. Hacemos la lectura del árbol, hacemos el estudio del árbol, machacamos bastante a preguntas a la persona, estamos unos cuantos días antes o un día, venga, dime esto, claro, al hacer la lectura del árbol se me surgen muchas preguntas. No es lo mismo que la persona adelante. es impresionante. Y en las mismas compromiso. respuestas que te va dando la persona, muchas veces está la solución, solo que ella no es consciente. Luego, el día de la constelación, siempre estamos un rato antes de la constelación, hablamos con la persona, concretamos todavía más y luego decidimos pues, qué personajes hay que sacar. Que no son siempre personas, a veces es la enfermedad, a veces es una emoción. Y la diferencia entre una constelación y una bioconstelación, como ya decía, es que la persona no mira, la persona está en medio. Entramos a la persona en la constelación, siempre. A veces hace de ella, o a veces depende de la historia que traiga la persona o de la que la persona pida, la ponemos en otro papel, pero jamás le decimos en qué papel está. De hecho, nadie sabe qué está haciendo. No es, ¿quieres hacer de mi padre? ¿Quieres hacer de mi madre? ¿Quieres salir? Ya está. No se les habla a los participantes de lo que la persona está constelando. O sea, los participantes están a ciegas. Y la persona de alguna manera también, porque tampoco sabe a quién está sacando, ni sabe qué papel está haciendo, ni sabe por dónde va a ir la constelación. Y aquí os puedo decir que
La magia existe. O la cuántica, yo qué sé. Yo digo que la magia existe. De hecho, fuimos a tomar algo en la última constelación y dijimos esto, por la magia. Porque es impresionante cómo a veces sacas a una persona, que esa persona está representando a un muerto, y tal cual sale, dice, yo me tengo que estirar, o yo me quiero ir. Yo me quiero ir. Yo, porque le dije a Eulalia, no quiero que las personas sepan qué papel están haciendo, para no influir. Tenemos una mente privilegiada. Nuestra mente puede hacer muchas cosas, pero hay una que le gusta hacer mucho, es controlar. Control. Porque si yo controlo, tengo más sensación de seguridad, más sensación de supervivencia. Por tanto, si yo te digo que tú eres la madre, la mente empieza ya a calcular. Y a proyectar en su propia madre. Ojo, que esto es imposible no hacerlo. Es como si os digo, dejar de pensar, por favor, en globos rosas. Y todos os aparece un globo rosa. Porque a la mente no le puedes decir, no hagas esto. Pon en internet, no quiero ver globos rosas, a ver qué te sale. Entonces, si yo le digo a una persona, tú vas a hacer de madre, tú vas a hacer de padre, ya esas dos personas ya se sienten conectadas. Y a lo mejor van a interactuar dependiendo de lo que han visto entre su padre y su madre. Porque no podemos evitarlo. Es normal. No es que las personas hagan trampas. Es que no pueden controlarlo. Entonces, yo le dije a Eulalia, pues vamos a poner a prueba la cuántica. Vamos a ponerla de verdad a prueba. Vamos a intentarlo hacer así. Y el resultado es de desencajar la mandíbula. Porque en la última que hicimos, por ejemplo, la última que hemos hecho, bueno, en aquella constelación se constelaba, bueno, había un tema importante con una niña muerta. Entonces la persona sacó, bueno, siempre le decimos saca 5, saca 6, ¿vale? Nuria manda. Yo tengo la lista y tal cual saca la persona, yo pongo un nombre al lado. La transferencia se hace así, en el nombre. Y colocó a todas las personas, estábamos constelando a esa niña muerta, su relación con esa niña muerta. Se hace un silencio sepulcral en la sala. Sepulcral, os puedo asegurar que se cortaba el silencio. Era como un cementerio de noche, o sea, una cosa. Y todo el mundo quieto, como esperando algo. Y de repente en la calle pasa una mamá con un bebé y se para delante de la puerta del local. Y el bebé empieza a gritar. A llorar, a gritar. Y lo único que se escuchaba en la sala era el llanto de ese bebé. Una niña. Y estábamos constelados. Es como, yo lo tomé como el acto, estaba dando el permiso. Pero fenómenos paranormales No, yo no lo llamo así. De poltergeist y cosas Mira, raras, no. yo siempre digo, ni esto es espiritual, ni es... Con Nuria no. No, conmigo no. Yo no entiendo de esto, ni resueno con todo esto, ni... Yo creo que todo está en un lado, y que todo está en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Y en esta capacidad que tenemos de conectarnos al inconsciente colectivo, y de ahí sacar toda la información. Esa red a la que yo me puedo conectar desde mi ordenador, me conecto a la red general y ahí yo me bajo la información. Para mí funcionamos así. Y luego además entra otra cosa, digamos, científica dentro de la constelación, que es las neuronas espejo. ¿Las neuronas? Espejo. Nosotros tenemos una zona límbica en el cerebro. Esta zona límbica es la zona intermedia de nuestro cerebro, es la zona en la que se gestionan las emociones. Y en esa zona tenemos unas neuronas que se llaman espejo. Esas neuronas lo que hacen siempre es emitir lo que yo siento por mí misma, lo que yo pienso de mí misma, los conflictos que yo tengo. Todo eso yo lo estoy emitiendo todo el rato.
Y las neuronas espejo de ella van a captar todo esto que yo estoy emitiendo y van a actuar en consecuencia. ¿Para qué? Para que podamos crear un canal de comunicación mucho más fluido y fácil. ¿Vale? Bien. Si la persona sale y lleva un tema de constelar, yo qué sé, su relación con su hijo, ¿vale? Tiene un hijo adolescente y tiene muchos problemas con ese hijo. Vale. Sus neuronas espejo están emitiendo, yo tengo un problema con mi hijo. ¿Qué va a pasar? Que hay alguien en la sala que tiene un problema con el conflicto parecido. Y esas neuronas espejo van a estar hablándose. Y va a sacar a esa persona y esa persona probablemente va a ser su hijo. Quiero decir, hasta eso, si alguien necesita una explicación científica, funciona así. Por eso ocurre que muchas veces hay participantes que se desmoronan. No están constelando, no es su tema, no están allí para participar, pero les está tocando celularmente. Y muchas veces tenemos participantes que se nos desmoronan en medio de una constelación, pero no por el papel que están haciendo, por ellos mismos. A veces hay que entrar y rescatar a esa persona. Esta para mí es la magia. Es bonito porque no es lo mismo sentarte y ver esto que vivirlo. Por eso siempre hacemos que la persona constele. No es lo mismo ver cómo papá y mamá se discuten que sentir cómo papá y mamá se discuten. No es lo mismo si yo he sufrido la muerte de un hijo o he tenido un aborto, no es lo mismo ver cómo la que me representa a mí se está despidiendo del que era mi hijo, a yo sentarme allí y hablar conmigo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Yo os hablo siempre desde la descodificación, que es la terapia que yo practico. No es lo mismo porque si yo lo veo, mi inconsciente no está haciendo nada. Está observando. Estoy disociada. Pero si estoy asociada y estoy hablando y estoy haciendo una transferencia y esa persona es mi hijo, el inconsciente va a permitirse expresar todo lo que no se expresó. Va a cambiar mi emoción y ese es el termómetro del inconsciente. Si cambia mi emoción, el conflicto ya no tiene sentido. Y a lo mejor puedo hasta dejar de sufrir una enfermedad. Por tanto, vivirlo no es verlo. Y además no es ver para creer, es creer para ver, también es lo mismo. Y bueno, yo hasta aquí, si ahora tú quieres. Bueno, no, luego os invitaría a que vinierais a constelar. ¿Hacéis constelaciones los dos? Sí. No, hacemos bioconstelaciones. Luego os daremos una tarjeta para que veáis. No sois muy lejos. Estáis muy lejos. Barcelona. Si no sois de... Bueno, ya va a ser... Y bueno, si tenéis alguna pregunta, porque lo que queríamos era hacer algún movimiento, pero no va a ser de bioconstelaciones porque no tenemos vuestro árbol, pero sí podríamos trabajar algo sin ser conscientes, un tema que ella y yo medio hemos pensado, ¿vale? Pero estamos abiertas ya. Si alguien tiene algún tema especial, para participar todos, para que todos podamos estar dentro, ¿vale? De alguna manera participando. ¿Y la estrella que has dicho? ¿No has dicho que había una estrella? ¿Que había una estrella? Un tema estrella. Vale, sí, a ver, decir, ¿dónde está la estrella? Yo diría las emociones personales con la pareja. Diría pero bueno, sí que la estrella es el del dinero. Pero hay De todas maneras, lo que vosotros penséis, pero sí que os digo que entre ella y yo haremos para que nosotras dos también nos dejemos llevar en esta constelación, para que no pongamos nada de nuestra mente. Ella cogerá la mitad de personajes y yo cogeré la otra mitad, sabiendo más o menos, pero para poder, de alguna manera, interrelacionarnos. El tema que decidáis. Yo sí que os diría que para mí, o sea, yo llevo 15 años o más haciendo constelaciones, yo admiro
cualquier movimiento sistémico que pueda haber, que pueda sentir. Para mí es cada vez una situación nueva, una emoción nueva y una admiración y un gran respeto hacia el, sin ningún tipo de miedo. Eso también os lo digo. No tengo ningún miedo a nada de lo que pueda llegar a suceder en una bioconstelación o en una constelación. Ahora, el respeto, la admiración y el amor que yo siento de cualquier constelación o bioconstelación es algo que es como si fuera la primera vez. Siempre. Siempre me sorprende. Es como, mira, mira, mira. A ratos es que voy y le digo, mira, 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 se me ha puesto la piel de gallina. Es como una situación nueva cada vez. ¿Vale? Todo es Fascinante. magnífico. Mágico, como dice Nuria, ¿no? O sea, esa magia que dices, ¿cómo puede ser que seamos tan perfectos todos, como estamos unidos todos, y cómo tenemos todo eso ahí, ¿no? Que lo único que tenemos que hacer es decir, ¡ah, eras tú! Que decir a eras tú a lo mejor tardas un rato, ¿eh? Por lo menos yo que me vio constelado he tardado un buen rato, pero yo que soy bastante tozudilla, pero la verdad es que me ha ido perfecto y me ha ayudado muchísimo a nivel personal. Me ayuda a crecer. Sí. Porque al final todo el trabajo sistémico, venga de donde venga, de la terapia que venga, tiene que tener un objetivo para mí muy claro, y es la aceptación. La aceptación de lo que ha habido. Esta familia quizá no es la que yo hubiera querido, pero es la que tengo. Y yo pertenezco a esta familia. Comprender cómo se ha construido esta familia. Comprender lo que ha vivido cada miembro de esta familia. Yo lo comparto con ella, para mí es apasionante. Porque la historia de una familia es como la historia de la humanidad, es que es lo mismo. Ha habido de todo. Yo pertenezco a ese todo. Entonces, poder ver y poder sentir lo que han vivido otros miembros de mi familia me ayuda mucho a crecer en el aspecto de que yo no puedo estar siempre responsabilizando a lo que me ha faltado para escudarme ahí en mi vida y no coger las riendas de mi vida. Eso no es psicológico, no es sano. Entonces, aceptar a los excluidos, aceptar si ha habido violencia, aceptar las mentiras, aceptar toda esa parte que no nos gusta, porque no nos gusta pertenecer a esa parte, y aceptarlo con amor. Eso no significa que yo tenga que quedarme siempre en ese clan. Hay muchas personas que se alejan de su clan. Cuando habla de clan es familia. Familia, perdón, yo siempre hablo de clanes. Es que ahora para mí ya también es clan. Todo desde del clan de las cavernas, ¿no? Porque para mí seguimos aquí. No estamos tan avanzados como creemos. Seguimos teniendo los mismos conflictos que tenían ellos. Aceptar eso libera tanto y te da el poder de la responsabilidad. Y eso es libertad. Pero si yo me quedo anclada todo el tiempo en lo que no tuve y reclamo todo el tiempo que tiene que cambiar aquello que hubo, porque si no yo no soy feliz, eso es como querer que no llueva cuando llueve. Vas a perder el 100% de las veces. Entonces realmente es mucho más fácil aceptar lo que no puedo cambiar. Y no estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación, es muy distinto. Ni siquiera estoy hablando de perdón. A mí la palabra perdón me rechina bastante. Si existe algún perdón, es el perdón a mí misma, a lo que yo he sentido y a lo que yo me he hecho. Pero no el perdón al otro, yo no tengo que perdonar al otro. Eso no es real. Si tú me has hecho una... Pero yo puedo aceptar que tú me la has hecho por lo que tú has vivido. Cuando yo entienda lo que tú has vivido. Por eso es tan interesante el estudio sistémico y el estudio de edad. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, Vale. ¿Cualquier persona en cualquier momento está preparada para hacer una bioconstelación? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? A decidir hacer. Mira, la única constelación que hemos dicho no era
una persona que estaba con cáncer de huesos, de hígado, con la médula afectada y estaba en plena quimio. Ahí dijimos, Pero después la constelación. después la conocemos. ¿Vale? Aparte de, en un momento físicamente débil, porque hay veces que las constelaciones pegan unas sacudidas fuertes. Y Cuando enfermedades tienes algo, psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas, yo no las... a ver, las puedo llegar a constelar, pero no directamente a la persona, ¿no? Por ejemplo, el tema de la niña del autismo, yo no hubiera cogido a la niña y la hubiera constelado ahí en medio. ¿Me explico? Yo tengo una frase, siempre digo, si no tienes nada que constelar, no consteles. O sea, no abras nada, si estás bien, déjalo todo ahí, ¿no? Ahora, si tú ves que hay algo para hacer, bueno, puedes hacerlo siempre. Pero, o sea, yo estoy muy bien, pues no toques nada, déjalo ahí, ¿no? Porque a veces abrimos y después dicen, hombre, esa frase para mí es, si no tienes nada que constelar, no consteles, ¿no? Yo tengo una pregunta, que es la siguiente. Por ejemplo, para constelar hace falta un grupo de personas. No, no hace falta. No. Ah, bueno, esa es la pregunta. O sea, generalmente la idea es que para constelar hacen falta 8 o 10 personas mínimo. En esto, ¿no? No hace falta, ¿no? Y entonces tú dices, eliges una persona. Y si no hay persona, ¿cómo vamos a elegir? Uy, uy. Ay, tenemos la suerte de que... Esto puede ser un personaje. Vale, vale. Pero Esto bueno, otro. pero a ver, pero habéis hablado de gente que está El haciendo... vaso, otro. Vale, vale, yo entiendo, eso lo entiendo. Si he hecho constelaciones, lo he hecho. El tema es el siguiente, habéis dicho que una persona, que lo ponéis en medio y habéis hablado de gente. Gente que, por ejemplo, si le dices que está representando una madre, que no le dices porque si no va a poner su madre. Pero es que el Estamos- vaso tampoco sabrá quién es. Vale, pero yo no estoy hablando de vasos, estoy hablando de gente. O sea, que podéis hacer constelaciones sin que haya nadie, con vasos y sillas y lo que sea. Vale. O sea, que normalmente, ¿qué hacéis? ¿Con gente o con vasos y sillas? Es Siempre la hemos hecho con gente. ¿Qué? Siempre la hemos hecho con participantes. Con participantes. Pero yo, por ejemplo, en terapia hago constelaciones sin personas, solo con la persona. Sin personas. Y a lo mejor no hemos tenido bastantes representantes y hemos usado los cojines, hemos usado lo que nos ha hecho falta. ¿Eh? A lo mejor no hemos tenido todos los personajes. Entonces, el cojín, la persona que se está constelando tiene que interaccionar con el cojín. Interacción. Mira, en realidad no Perdón, tiene es que que interacciona por una cosa muy fácil. Porque esta silla puede ser un elemento de transferencia para mi inconsciente. Entonces, si yo aquí le hablo a mi madre, que es esta silla, ¿sí? Yo le expreso a mi madre, mi mente está hablándole a mi madre, porque yo le he dado esta transferencia. Entonces yo luego me siento aquí y voy a contestar, como mi La madre. misma persona Claro. contesta, claro. Porque toda la Sí, sí. información está en mi inconsciente. Claro. Claro, el trabajo del terapeuta es guiar eso. No es así. Hay que guiar eso. Pero es que yo le he dado esta transferencia de mi madre a esta silla. O sea, la misma persona va a hacer luego personajes. Claro. Yo, en mi Sí, inconsciente, sí, sí. yo tengo toda la información que necesito. Sí, sí. Porque si no, no podríamos hacer terapias individuales. ¿Por qué es bonita la constelación? Porque hay una interacción, sí. Pero Pero más no difícil. siempre es necesaria. Es muy difícil, depende de qué personas que son más introvertidas o no tienen tanta Mira, ¿quieres que te capacidad diga? para exteriorizar. Parece que a veces, si hay otras personas, la comunicación o la interacción puede ser mejor, ¿no? ¿Quieres que te sea sincera? Sí. Depende del terapeuta. Depende del acompañamiento del terapeuta. Y tiene mucho que ver con lo que decía ella del miedo. Si eres un terapeuta con respeto pero sin miedo, no es tan complicado.